Qué bueno es poderles ver a cada uno de ustedes, asimismo a todos los que nos acompañan en la transmisión. Como siempre, te animamos a que puedas cantar con nosotros, te animamos a que entendamos que nuestra adoración a Dios le importa, ¿sí? Así que junto con el salmista vamos a leer lo siguiente: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿El Señor es fiel? Amén. Cantemos al Señor. Con sus manos.
canción usted se la sabe. Decimos: bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, por siempre será. Bendición y gloria, poder y honra al anciano de días será. Toda nación y la creación al anciano de días se postrará. Decimos: toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, por siempre será. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, por siempre será. Y en esta mañana, como siempre, tenemos una costumbre aquí. Tratamos de tener un tiempo de adoración, de alabanza a nuestro Dios, pero también de reflexionar acerca de lo que hemos hecho tal vez en esta mañana o durante la semana o meses. Y la idea es que nosotros podamos venir y descansar en el Señor, entendiendo que Él es todopoderoso, aunque nuestra mente tan limitada es tan pequeña como para entender lo que Él es. Pero en esta mañana cada uno de nosotros le ha fallado o hemos fallado a algún hermano, y es un buen momento para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Así que te invito a cerrar los ojos y que le podamos decir al Señor: aquí estamos, Señor, aquí estamos dispuestos, Señor, a adorarte, pero también a reconocer que a ti te hemos fallado. Delante de ti, Señor, nuestro corazón lo único que debería hacer siempre es venir y humillarse, Señor, buscando tu perdón, buscando tu amor y tu misericordia. Así que como hermanos, como iglesia, como pueblo, estamos, Señor, aquí delante de ti, pidiendo perdón por cualquier transgresión que nosotros hayamos hecho o cometido. Tal vez de pensamiento o de acto, Señor, perdónanos. Que nuestra adoración, cuando abramos nuestra boca y con nuestros labios confesemos tus maravillas, que también internamente nosotros estemos a cuentas contigo. Y el Salmo 62 dice lo siguiente: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación, solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi protector, jamás habré de caer. La confianza del salmista es un ejemplo para nosotros en esta mañana, así que con esa misma actitud delante del Señor sigamos cantando al Señor.
pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda ver, y al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Amén. Y Señor, solo frente a ti, delante de ti, Señor, es que nosotros podemos ser limpios y obtener
el perdón y la vida eterna. Mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Decimos, Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra del movió, Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a lo ti. cantamos. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte Él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó.
Damos gracias a Dios porque el canto decía que yo estaba roto, ¿verdad? Yo creo que es la experiencia que cada uno de nosotros que se ha acercado a Dios tiene. Y es que delante de Él estábamos rotos, pero Él nos amó así. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, hoy, como cada primer domingo de mes, vamos a tener un tiempo especial. Y no especial porque es una costumbre, porque no es una costumbre. Es un tiempo, como dice la palabra, especial. Porque primero lo hacemos en obediencia a Dios, recordando la obra redentora de Cristo. Por eso es especial, porque recordamos el sacrificio que hizo Dios en amor para con nosotros. Así que, mis hermanos, los que están en sus casas, les pedimos que alisten sus elementos, el pan y la copa, si no los tienen listos, es el tiempo para que puedan alistarlos, para que puedan compartir junto con nosotros de la cena del Señor. Vamos a pedir también a la congregación que ordenadamente vamos a pasar a recoger los elementos y yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer desde las últimas sillas. Acá a nuestros costados están los elementos de la Santa Cena. Entonces, empezando desde las últimas sillas, ordenadamente vamos a levantarnos y vamos a pasar recogiendo por el pasillo acá y por el pasillo acá los elementos de la Santa Cena. Lo vamos a hacer por filas de sillas, siempre guardando el distanciamiento de 1,5 metros por los protocolos. Vamos a recapitular. Los que están acá en el templo, vamos a pasar desde la última silla de los dos lados por el pasillo que tenemos y vamos a venir a recoger los elementos, siempre con el distanciamiento de 1,5 metros. Helway y Mauricio, que están aquí en la parte de atrás, nos van a ayudar para que lo vayamos a hacer en orden. Entonces pasan, recogen sus elementos y se regresan por el pasillo de en medio. No vamos a esperar que llegue a sentarse la primera persona para pasar a recoger sus elementos, sino vamos a ir viendo el distanciamiento de 1,5 metros para que lo podamos hacer ordenadamente. Las copas son desechables, así que al terminar el servicio, usted la puede depositar en el bote de basura que está afuera del templo, ¿verdad? Es importante recordar que hace muchos años fue el pueblo de Israel quien tuvo este tiempo de comunión, celebrando la victoria que venía únicamente por medio de provisión divina. Así que, mis hermanos, voy a pedirle a nuestros hermanos que están desde atrás que pasen en ambos lados, los de este lado por acá y los de este lado por acá, que pasen a recoger sus elementos. Despacio, no hay prisa, mantengamos nuestro distanciamiento para que podamos hacerlo ordenadamente. Su palabra nos dice en Efesios 2: y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Y dice su palabra: por gracia sois salvos. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
En el tiempo del pueblo de Israel fue necesario un sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación. Posteriormente vemos en el Nuevo Testamento que el mismo Señor Jesús tuvo este tiempo especial con sus discípulos y les indicó que no volvería a comerla hasta que se cumpliese en el reino de Dios. Por eso nosotros hoy recordamos este tiempo, agradeciendo a Dios por su sacrificio perfecto, por el sacrificio de su Hijo Jesús, una sola vez por todos nosotros. En 1 Juan 1, los versículos del 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este pasaje vemos que somos pecadores, todos nosotros somos pecadores. Pero también vemos que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él nos perdona. Y yo voy a dar un tiempo para que individualmente, usted ahí en su lugar y usted en su casa, pueda ponerse a cuentas con el Señor. Si hay algo que usted ha estado haciendo o viviendo de una manera que no es digna del llamado que Dios nos hizo, que cada uno aproveche este tiempo para venir delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, tú me conoces, soy tu hijo, me arrepiento de esto que estoy haciendo. Y vamos a dejar este tiempo para que usted pueda hablar con su Señor, y voy a dirigir yo posteriormente. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos solo a ti. Gracias te damos a ti porque tú proveíste un sacrificio perfecto. Tu Hijo Jesucristo entregó su vida voluntariamente por nosotros. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti como hijos y decirte: Señor, perdónanos. Perdónanos porque he estado haciendo cosas que no te agradan a ti. He estado viviendo atado a algo que no es precisamente de un hijo tuyo. Padre, hoy venimos delante de ti como hijos tuyos a pedirte que examines nuestro corazón y que nos perdones por aquellas cosas que hacemos tal vez constantemente o que hemos hecho que no son de tu agrado. Antes de tener este tiempo de comunión especial, venimos delante de ti y te suplicamos que perdones nuestro pecado, que nos limpies, Padre, que podamos venir y presentarnos delante de ti habiéndote entregado este pecado a ti, Padre. Te suplico que limpies a cada uno de acuerdo a su necesidad. Tú conoces su corazón. Padre, obra en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En 1 Corintios 11, versículos 23 y 24 dice: porque yo recibí lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, porque voluntariamente entregaste tu vida. Tu Hijo Jesús voluntariamente entregó su vida para pagar mi pecado. Gracias, Padre, porque es necesario un sacrificio sin mancha, y tu Hijo Jesús entregó su cuerpo una sola vez para salvación de muchos. Gracias, Señor, porque lo hiciste por amor a nosotros, porque sufriste en tu cuerpo aquel castigo que yo debía recibir. Gracias, Señor, porque eso es muestra de amor como solo tú lo puedes dar, como solo tú lo darás y como solo tú lo diste por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En los versículos de 1 Corintios 11, los versículos 25 y 26, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Gracias a ti, Señor, porque derramaste hasta la última gota de tu sangre en amor por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque recordamos tu sacrificio, tu muerte en la cruz, pero sabemos por medio de tu palabra que resucitaste, Padre, y que hay victoria para todos aquellos que se acercan a ti. Gracias, Señor, porque no somos merecedores, y por muchas cosas que hagamos o pocas cosas que hagamos, no lo seremos, Padre. No podemos ser merecedores de tu amor y de tu gracia, pero te alabamos y te damos gracias porque tú nos amas. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Amén. Mis hermanos, después de tener este tiempo especial, debemos de recordar algo que nos debe llenar de gozo, y es que Él va a regresar por su iglesia y va a regresar triunfante, hermanos. Y nosotros, sus hijos, vamos a esperar. Si estamos vivos, le vamos a esperar. Y si no, vamos a verle venir. Vamos a resucitar primero, hermanos. Y esa es una gran bendición. Y mis hermanos, aquí, en este tiempo, no olvidemos que tenemos un mensaje que dar. Tenemos un mensaje que trasladar. Tenemos algo que compartir. Algo importante que compartir. Yo les invito, mis hermanos, a que busquen en sus Biblias el pasaje de Juan 6. Vamos a leer los versículos del 60 al 69. Juan 6, del 60 al 69. El tema central del mes de misiones es un mensaje que escandaliza. Juan 6, versículos del 60 al 69. Dice así la palabra de Dios: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos y les hace una pregunta: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo: no los escogí yo a ustedes, los 12, sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Mis hermanos, estén listos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que va a ser predicado acerca de este pasaje, acerca de ese mensaje que tenemos que contar. Vamos a dejar el tiempo a Rolando, que trae la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, es un gusto estar acá con todos ustedes. Un saludo también para los que nos están viendo en línea. En realidad los tiempos siguen siendo difíciles, ¿verdad? Si ustedes ven las noticias que hay de la situación de salud, pues no necesariamente estamos mejor que hace un año. Pero en medio de todo eso, nuestra confianza está en el Señor. Ahora nos preguntamos, hoy en la mañana había un hermano de la congregación y le pregunto: ¿ya te vacunaste? Sí, me dijo, voy por la primera, le falta la segunda, y esa es una pregunta común. Pero luego, sentado, estaba reflexionando, bueno, hay otra pregunta que podemos hacer, y claro, el contexto de ya te vacunaste es con el COVID, pero pensé en otra vacuna, ¿verdad? Ya te vacunaste contra la muerte eterna. Y ahora nos puede servir de gancho para compartir el Evangelio, porque a menos de que alguien tenga a Cristo Jesús en su corazón, lo que tiene por destino es la muerte eterna, pero hay solución. Esta mañana vamos a estudiar un momento en la vida de Jesús con sus discípulos, y ubíquense en sus Biblias en el pasaje que ya nos leyó Gabriel, que es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Padre, esta mañana te pedimos que seas tú el que nos guíes, que nos ilumines, que tu Espíritu Santo en nosotros abra nuestra mente y corazón para entender tu palabra, pero también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús oramos el día de hoy. Amén. Muy bien. Una vida de compromiso fiel es lo que Dios espera de nosotros. No solo un compromiso de un tiempo, sino un compromiso con Él de toda una vida. No todos los que se llaman a sí mismos discípulos de Jesús realmente lo son, porque existen diferencias fundamentales entre los verdaderos y los falsos discípulos de Jesús. El verdadero discípulo de Jesús debe tener una vida que se caracterice porque está compartiendo continuamente las buenas nuevas y a la vez está haciendo procesos de discipulado a través del tiempo con distintas personas. Nuestro pasaje, que empieza en el versículo 60, nos dice lo siguiente: entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y si nosotros empezamos ahí, pues surgen dudas. ¿De qué están hablando? ¿De qué palabra? ¿Qué es eso? ¿Qué dura es esta palabra? Entonces, nos es necesario tener la ayuda de un prolegómeno. Y usted dirá: ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Es una enfermedad, una nueva variante de virus? No. Un prolegómeno son una serie de explicaciones que se dan antes de entrar en materia. Así que si usted va al diccionario de la lengua española, ahí le dice que es un prolegómeno. No es una enfermedad, es nada más unas palabras introductorias para dar claridad a lo que viene. Así que para hacer esto nos vamos a ir un poco atrás dentro del mismo capítulo. Usted se recordará que nuestro texto es del 60 al 69,
pero siempre nos dicen, hay que ver cuál es el contexto, lo que está adelante, lo que está después. En este caso nos vamos a lo que está antes del texto. Y en el capítulo 6 vamos a encontrar la alimentación de los 5,000. Estaba Jesús a orillas del lago allá en el norte, en Galilea, y después de haber estado haciendo algunas señales y logrando sanidades, dice que mucha gente se acercó, ¿verdad? Ahí, y de pronto había una situación en que estaban lejos de donde pudieran haber fuentes de comida, y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿cómo le vamos a hacer para alimentar a toda esta gente? Y el pasaje dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer, únicamente estaba poniendo a prueba a sus discípulos. Y uno de ellos le contestó que ni con el salario de varios meses podríamos alimentarlos. Pero otro de sus discípulos le dijo, mira que hay un muchacho que tiene unos peces y unos panes. Y Jesucristo hizo ahí un gran milagro. De esos pocos peces y panes los multiplicó sobrenaturalmente y alcanzó para alimentar 5,000 varones más, esposas, mujeres y niños. Así que fue algo espectacular. Entonces nos dice el versículo 14 y 15, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. Y están refiriendo a aquel profeta que es anunciado a Moisés, que vendría y que se refiere precisamente al Mesías. Pero ellos estaban con la expectativa de la venida del Mesías como un libertador político, el que los iba a quitar bajo la bota de los romanos y que les iba a solucionar sus problemas materiales y humanos. Y continúa el relato diciéndonos que como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, y Jesús no venía en esa misión, en esa primera venida, agrega el pasaje, se retiró de nuevo al monte él solo. Y continúa el relato. Nos dice que los 12 discípulos suben a un barco, se meten dentro del lago y luego Jesús milagrosamente los alcanza y se nos relata ahí que Jesús caminó sobre las aguas, fortaleciendo la fe de estos 12 discípulos. Y continúa Juan contándonos la historia y dice que del montón de gente que había estado en esta experiencia de la alimentación, andan buscando a Jesús, no lo ven y entonces toman otras barcas y se movilizan a una ciudad que se llama Capernaum. Y estando ahí en Capernaum, pues toda esta multitud que aquí se les llama discípulos, y yo le pongo discípulos entre comillas, nos relata Juan que dice, cuando lo hallaron al otro lado del mar, le preguntaron, o sea, habiendo llegado a esta ciudad, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Verdad? Y como, ¿cuándo viniste? Y Jesús, como acostumbró a hacer, ¿verdad?, de una manera directa les contesta. Estoy en el versículo 25 y 26. Jesús le respondió diciendo, de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron los panes y se saciaron. Directo, ahora gancho al hígado. No me están buscando porque sean anheladores de lo espiritual, sino porque les di de comer y se llenaron. Hoy día, y si hacemos una apreciación actual, vemos a seguidores superficiales y temporales de Jesús que llenan los templos, pero muchos de estos andan buscando satisfacer sus deseos y necesidades. Es muy posible que las iglesias que atraen a multitudes con promesas y espectáculos, es posible que tengan muchos de estos seguidores, pero pocos genuinos discípulos. Cuando a usted le anuncian que ven acá y vas a vivir como el hijo del rey y te vamos a bendecir para que tu vida sea próspera y le ofrecen a ustedes cosas materiales y la gente llega, claro, pues, ¿quién no va a querer prosperar materialmente? Y entonces los lugares así se llenan. Y cuando hablo de espectáculos de todo tipo, algunos espectáculos de luces, hay iglesias hasta le ponen humo y todo lo demás, y pues es bonito, ¿verdad? Y la gente llega. O en otras ocasiones pues les van a ofrecer que van a ver milagros, sanidades y otras cosas, y se llena de gente, quizás como estos que seguían a Jesús, porque estaban queriendo llenar sus necesidades físicas y materiales. Jesús les dice entonces, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Y esta vida eterna es la que el Hijo del Hombre les dará. Versículo 27a.
Entonces le preguntan estos pseudodiscípulos, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Versículo 28 y 29. Y Jesús les respondió. Imagínense la mentalidad de ellos, ¿verdad? Ok, habló de vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer para lograr eso? Porque esa es la mentalidad que nos han formado desde aquellos días hasta nuestros días. Allá los judíos enseñaban que había que cumplir un montón de leyes para poder ser aceptos delante de Dios. En pocas palabras, buscaban la salvación por medio de cumplir ritos, por medio de obras que los hicieran merecedores. Pero no es así la historia de Jesús. Ustedes saben, y aquí lo vamos a ver. Pero Jesús les contesta en sus términos y les dice, ellos preguntan, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios. Muy sencillo, que crean en aquel que Él ha enviado. Punto. No tienen que hacer nada, tan solo creer en aquel en el que Dios ha enviado, o sea, en Jesucristo. Esta es la voluntad de mi Padre, agrega en el versículo 40, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Y ustedes se preguntan, ¿y esto cuesta entenderlo? Está repitiendo varias veces que lo que hay que hacer es creer en Jesucristo. Se los está diciendo a estos seguidores de las multitudes. Bueno, vamos a ver dónde se complica la cosa. Cuando Jesús, más adelante, versículos 51-52, utiliza una manera de expresar lo mismo, con otras palabras, con un lenguaje figurado, y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Está diciendo que Él descendió del cielo. Y ahora el contexto en el que estamos, está en el último versículo de esta sección, están en una sinagoga en Capernaum. Y Él afirma, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan para siempre, vivirá para siempre. El pan que yo daré por vida, por la vida del mundo, es mi carne. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ven, no lograban captar lo que Jesús enseñaba. Y agrega, para ponerlo más difícil, y Jesús dice, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Imagínense aquel grupo de judíos creyentes en el judaísmo, por supuesto, y está ahí Jesús al frente diciéndoles, si no comen mi carne y beben mi sangre. Pues sí, esas palabras son extrañas, son difíciles. Y les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Es lo mismo, el que cree en mí. Porque cuando habla de su carne y su sangre, se está refiriendo al sacrificio que iba a hacer en la cruz, donde Él muere por nuestros pecados. Y el mensaje es el mismo. Y el que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ese es el que tiene vida eterna. El comer su carne y beber su sangre es creer en Él como Señor y Salvador. Y entonces, ahora entendemos por qué en el versículo 60 la gente dice, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Obviamente con esos corazones y esos ojos vendados no podían ver ni percibir la verdad, porque ellos andaban buscando únicamente lo material, no andaban buscando lo espiritual. Y por eso esta palabra les parece dura y no la pueden entender. Nos dice el versículo siguiente, sabiendo Jesús, en el versículo 61 y 62, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, recuérdese que Jesús había dicho, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Y se escandalizaron los judíos al escuchar eso. Y entonces les dice, ¿y todo esto que les he hablado los escandaliza? ¿Por eso están murmurando? Y pónganse a pensar, ¿y qué si Jesús hubiera podido hacer esto? ¿Habrían creído? Tampoco, no habrían creído. Los corazones duros, por más obra sobrenatural que miren, no van a creer. Estos habían visto cómo Jesús sanó personas. Estos habían visto cómo alimentó 5,000 personas. Esto fue sobrenatural. Y aún así estos mismos seguidores le estaban pidiendo que qué señal podía hacer Jesús para demostrarles que Él era quien decía ser.
Así que estamos acá cuando oímos hablar de discípulos. Dijimos al inicio, tenemos dos tipos de discípulos: los discípulos verdaderos y los discípulos falsos, seguidores nada más de nombre, pero no de corazón. Estos que están acá, los que murmuran, son los que son estos falsos discípulos. Agrega Jesús, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Se dan cuenta? Esta gente andaba buscando llenar sus necesidades de tipo material. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? El Espíritu es el que da la vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Cuál es la más grande necesidad del ser humano? ¿Es la necesidad de comida, de bebida, de vestido? ¿O la necesidad de ser perdonado? ¿De que sus pecados sea aplicado el perdón de Cristo allá en la cruz y el obtener vida eterna? Esa es la más grande necesidad del ser humano. Por eso el Señor dice acá que lo que Él ha hablado es espíritu y es vida, porque la carne no aprovecha para nada, es lo espiritual lo que tiene un verdadero valor. Agrega Jesús: pero hay entre ustedes algunos que no creen, pues desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto es difícil cuando nosotros nos venimos a nuestro contexto y nos ponemos a pensar, ¿será posible que así como Él estando en presencia física y habiendo hecho lo que hizo, hubo gente que no creía en Él? ¿Cómo será entonces en nuestros días, en donde nosotros no tenemos la presencia física del Señor Jesús, únicamente espiritual? ¿Y cómo estará conformada la iglesia de nuestros días? ¿Será que hay algunos que no creen? Bueno, en Mateo 7:21, en una oportunidad, Jesús le dijo a la gente que estaba a su alrededor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oiga bien, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Nuestras iglesias están llenas de gente que dicen Señor, Señor, y cuando cantamos Señor, ¿verdad? Y Jesús dice, pues no necesariamente todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y agrega, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El genuino discípulo no es uno que dice que es seguidor de Jesús, sino es aquel que vive como un seguidor de Jesús. Y tenemos que entender esto, porque muchas veces nos confundimos. Creemos en que porque decimos que, eso nos hace creyentes, que porque nos congregamos, hay un pequeño grupo hoy, estamos acá, eso quiere decir que todos somos creyentes en Cristo Jesús. Porque usted carga su Biblia impresa o su Biblia electrónica y la abre y la lee de vez en cuando, usted diría, por eso es creyente. No, es que es una vida integral completa, una vida que refleja la obra del Espíritu Santo dentro de uno, produciendo cambios continuamente a través de toda la vida. Y como dijimos al principio, y un verdadero discípulo es el que comparte las buenas noticias de que Jesús murió por nuestros pecados, fue crucificado, sepultado, resucitó al tercer día y hoy vive. Eso es lo que identifica a un verdadero discípulo. Y le contestan algunos de estos a Jesús en el mismo pasaje en Mateo 7. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor. Imagínense, le digo, no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de los cielos. Y aquellos le contestan, Señor, Señor. Y le dicen, ¿qué acaso no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no te recuerdas que echamos demonios? ¿Y en tu nombre acaso no hicimos muchas obras poderosas? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. En el versículo anterior dijo que va a ser discípulo es el que hace la voluntad de Dios. Y ahora les está diciendo a estos que hicieron obras posiblemente portentosas, no los conozco porque ustedes son obradores de maldad. Entonces recordemos, el genuino discípulo es el que vive, es una realidad en él, la palabra de Dios. El que hace lo que a Dios le agrada, ese es un verdadero discípulo y no solo cuestión de decirlo de palabra.
Dice un escritor que se llama F.F. Bruce, en esta situación Jesús no les daría a estos discípulos lo que querían, pidieron más pruebas y señales. Pero ellos, de todos modos, no recibirían lo que Jesús les estaba ofreciendo. Y decía, versículos 65 y 66, por esta razón les he dicho que nadie puede venir a menos que le haya sido concedido por el Padre. Y de nuevo, la obra de la salvación es una obra cuya iniciativa es del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted se recuerda, ese momento en que Dios toca nuestro corazón, posiblemente es un momento que cada persona tiene que aprovechar y que muchos lo desaprovechan, porque cuando Dios ilumina su corazón y son expuestos al mensaje del Evangelio, hay muchos que lo rechazan, muchos que dicen no, y están los menos que responden a ese mensaje creyendo en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Por qué hablé de muchos y de pocos? Estoy tomando el ejemplo de acá. ¿Cuánta gente se nos dice que fue alimentada? Como 5,000, y posiblemente un montón de ellos se movieron a Capernaum y ahí estaban. Y estaban pidiendo señales, objetando a Jesús, con duda en el corazón. Y estos son los que no iban a creer. ¿Y quiénes iban a creer? Los menos. Y lo vamos a ver acá. Dice el versículo 66, después de esta interacción que tiene con estos pseudo seguidores, dice así, desde entonces muchos de sus discípulos, y usan la palabra discípulos, pero ya entendimos que no son verdaderos, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Si ustedes se vienen a nuestro mundo moderno, sí, hay iglesias, congregaciones, que se llenan de gente, ¿verdad? Y van aquí, vas a tener prosperidad, vas a vivir como un hijo del rey, eres un vencedor, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa después de un tiempo? Para muchas personas, todo lo que les han dicho no llega a ser realidad. ¿Acaso, hace unas semanas yo hablé acá y mencioné que en Guatemala el 80% de la población es catalogada como pobre, porque viven con menos de 24 quetzales al día. Eso es el 80% de la población guatemalteca. Bueno, pero si nos están anunciando que los que creen en Cristo son hijos del Rey y que van a tener una vida de prosperidad, porque nuestro país está en ese nivel de pobreza. Así que va a suceder, como dice aquí el pasaje. Llega el momento en que muchos de los que andan buscando solo lo material, solo satisfacer sus propias necesidades, no van a encontrar eso y se van a alejar. Y claro, estas personas son más difíciles luego de compartirles el Evangelio, pero eso sí, han sido vacunados por esas falsas ofertas que les dan de un Evangelio que no es el verdadero Evangelio. Y ante esta situación, pues es un buen grupo de gente que dice, nosotros esperábamos al Mesías que nos iba a liberar de los romanos, el Mesías que nos iba a curar de nuestras enfermedades, el Mesías que nos iba a dar de comer, y resulta que aquí ya nos está diciendo que no es eso lo que Él viene a hacer, sino que tenemos que creer en Él y en eso que Él va a dar su sangre y su cuerpo y todo lo demás. Dura palabra. Y entonces cuando se dan cuenta de esto, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y si aquí terminábamos la historia, pues sería, qué triste, ¿verdad? Pero avancemos un poco más y pensemos, estos aparentes discípulos veían en Jesús la fuente de satisfacción de sus necesidades físicas. Como dije, sanidad, comida, liberación de la opresión enemiga. Esto era lo que les atraía de Él. Sin embargo, cuando Jesús habló de reconocer su necesidad espiritual, de reconocer que eran pecadores y creer en Él como su Salvador, entonces se ofendieron y dejaron de seguirle. No es raro que de vez en cuando vengan personas a esta congregación y algunos saben que les gusta, no ahorita en pandemia, pero antes, porque dicen que los recibían con mucho cariño, que eran amables, ¿verdad? El abracito y todo lo demás. Y había gente que le gustaba eso y empieza a reunirse y compran su Biblia y todo lo demás. Pero cuando van entendiendo el mensaje de la palabra, donde el mensaje de la palabra, que es el que predicamos todos, es: eres pecador, estás perdido, estás muerto en tus delitos y pecados. Tienes que arrepentirte, tienes que creer en el Señor Jesús y entregarle la totalidad de tu vida. Cuando llegamos a ese momento,
Mucha de esta gente que le gustó la parte social, no, ahí ya no le gusta, ¿verdad? Porque la exigencia del Evangelio dice, tienes que creer en Jesucristo y tu vida tiene que dar un fruto resultado de ello. Pero yo estoy feliz así como vivo, ¿verdad? Con mi vida de pecado. Pero cuando se exponen al mensaje del Evangelio, entonces la historia es diferente. Y va a pasar que muchos entonces, hoy día, ya no van a seguir tras los caminos de Jesús. Dice que Jesús se refiere o le habla ahora a los 12. Y hablamos de multitud de seguidores, pseudodiscípulos, pero ahora va a hablarle a los 12. Y les dice, ¿quieren acaso irse ustedes también? Una pregunta difícil. Estos 12 habían andado con él en un montón de circunstancias y todo lo demás, habían presenciado las obras que había hecho. Es más, estos 12 vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Y en otros pasajes que nos relatan esto, en esos pasajes ellos reconocen a Jesús como su Señor, como el Cristo. Y luego se voltea y le dice, bueno, ¿y ustedes quieren irse también? Ahora imaginémonos si el Señor nos hiciera esta pregunta a nosotros. ¿Detrás de qué andamos? ¿Por qué nos congregamos? Estar aquí hoy es un cierto grado de riesgo, me explico, con esta pandemia. Estamos distanciados y todo lo demás, pero aquí estamos. Y los que nos ven desde casa tienen sus vidas, trabajo y todo lo demás, y vivimos en medio de este riesgo. Pero ¿por qué persistimos en seguir a Jesús? Si Jesús nos dijera, ¿por qué me sigues? ¿Has pensado en que quieras tomar otro camino? Y aprendemos de la respuesta de Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, o como dice la Reina Valera 60, el Cristo, el Hijo de Dios. Ante esa pregunta, nosotros también podemos evaluar nuestra propia vida. Si Jesús me dijera, ¿quieres tomar otro rumbo? Y yo poderle decir, ¿y a quién voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dijimos que el discipulado es un discipulado de toda la vida. Pero también el tema que mencionó Gabriel, nuestro evangelio es un evangelio que escandaliza. Porque le decimos a la gente, no tienes que hacer nada, no puedes hacer nada. Lo único que tienes que hacer es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que Jesús es el Santo de Dios. Así que iniciando esta mañana con esta serie de misiones que estamos transmitiendo, la actividad misionera se desarrolla aquí y en todo lugar, compartiendo a Jesucristo, compartiendo que Él murió por nuestros pecados, que fue crucificado, sepultado y que resucitó al tercer día y hoy vive. El mensaje para nosotros es, perseveremos como genuinos discípulos del Señor, no buscando lo material, lo que perece, sino en la búsqueda del crecimiento espiritual en una relación íntima con el Señor. Cuando tenía en la adolescencia, creí en Cristo como mi Señor y Salvador, y siempre tuve un temor y todavía lo tengo. Yo miré a través de los años personas que dijeron que habían hecho lo mismo, que habían dicho que habían creído en Cristo, y los vi alejándose. A través de años, son varias decenas de años de estar viendo eso, y cada vez que yo miraba a alguien que se alejaba, yo preguntaba, ¿me podría pasar eso a mí? Porque vi personas que estaban en liderazgo y en otro, y donde los miraba que se alejaban, tomaban otro rumbo. Yo me preguntaba si ellos que iban, se miraban adelante, ¿verdad?, en la vida cristiana. ¿Y yo qué?
Y siempre decía, Señor, yo no quiero dejarte. Esos años pasaron y alguien diría, bueno, después de cierta edad ya uno no abandona. No, el genuino discípulo lo es hasta que el Señor se lo lleve de esta tierra o hasta que regrese por su iglesia. Esos son los genuinos discípulos. ¿Usted ha visto gente que parecía y que luego no? Bueno, por eso estamos estudiando este pasaje. Pero ¿qué es lo importante? Que usted sea de los de verdad, de los genuinos. De aquí hasta que el Señor me quite la vida o me rapte, soy del Señor y le he de seguir sirviendo. Así que los animo a que con eso sigamos nuestro trabajo de discípulos misioneros aquí y en todo lugar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y nuestro corazón está agradecido porque reconocemos, como lo hizo Pedro y los demás discípulos, los 12 que estaban con él, reconocemos que solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda llenar nuestra necesidad espiritual más que tú. Y te pedimos que nuestro caminar contigo sea siempre buscando agradarte, buscando que en nuestra vida se refleje lo que tu palabra enseña. Que dejemos que tu Espíritu Santo nos transforme. Que la vida que vivamos sea de un olor grato delante de nuestro Señor. En el nombre de Cristo es que te pedimos esto. Amén. Puestos de pie, hermanos. Y en respuesta a lo que hemos escuchado, a lo que hemos aprendido en su palabra, cantemos al Señor. Todos necesitan amor que nunca falta, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Gracias por tu amor, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. Aquí me rindo, aquí me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos
salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Decimos una vez más. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.